Bueno, ¿qué tal? Como decía nuestro compañero Roberto, soy Paula Saiz Pardo, periodista, presentadora en el informativo Canal 24 Horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar la mesa Estrategia para un futuro sostenible, impulsando el cambio, y para ello, como decíamos, me acompañan los representantes de Engie España, de Agbar, que es parte del grupo Veolia, de Enagas y de Mobility City. Vamos a empezar con los representantes de Engie y con Enagas, con Daniel y con María Teresa. Si te parece, empezamos por ti, María Teresa. ¿Cuáles son las oportunidades económicas que ofrece el desarrollo de energías renovables a las comunidades locales? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitar a Enagas a esta mesa de diálogo, que es tan importante, ¿no? Porque las estrategias de descarbonización y de sostenibilidad deben ser el corazón de cualquier empresa energética, máxime en el contexto de transición en el que nos encontramos. Bueno, pues contestando a tu pregunta, las energías renovables plantean un gran reto y una gran oportunidad para las comunidades locales, y no solo eso, sino también a nivel europeo y también a nivel español. Empresas como Enagas, que es una empresa de infraestructuras que nos dedicamos a la logística del gas natural, y tenemos nuestro foco en los gases renovables y sobre todo en el hidrógeno, que se genera a partir de generación eléctrica verde, renovable. Creemos que puede tener el desarrollo de los gases renovables y del hidrógeno una gran oportunidad para todo el territorio español y para todas las comunidades. En concreto, uno de los proyectos que estamos desarrollando en Enagas es la construcción de la red troncal española de hidrógeno, que tiene, bajo los principios de sostenibilidad, un encaje muy claro en la descarbonización y la seguridad de suministro, y que puede aprovechar toda la infraestructura que tenemos en Gasista, aprovechando derechos de vía, trazados e incluso reconvirtiendo infraestructuras. Ese trazado de la red troncal española, que está presentada a proyectos de interés común europeo, junto con otro proyecto de exportación que es H2Med, que llevará gas renovable, hidrógeno renovable verde, generado en España y en la península ibérica a Europa. Ese trazado de red troncal, como digo, está muy repartido en todas las comunidades autónomas, porque a lo largo de todo el territorio español tenemos generación renovable y va a haber potencial consumo de hidrógeno en verde para nuestras industrias, para el sector transporte, para la movilidad, para las ciudades. Con lo cual tenemos un aporte de valor social y económico muy claro. En los estudios que hemos realizado internamente, el impacto que podría tener esta construcción de esta red troncal española para nuestro país, bueno, pues se cuantifica que podría aportar unos 32.000 millones entre la fase de desarrollo, que equivalen al 2% del PIB español, y unos 81.000 puestos de trabajo anuales en la fase de desarrollo. Eso es un impacto muy importante. Y en la posterior fase de operación también vamos a tener una aportación de empleos muy importante. Como digo, la aportación de valor, la clave es que vayamos ampliando esa sostenibilidad a todo el territorio y a todas las comunidades españolas, y que en la medida de lo posible sea lo más granular, ¿no? Posible. Y las infraestructuras favorecen este reparto, ¿no?, de la riqueza, que yo creo que es muy relevante, porque la sostenibilidad, se ha dicho antes, tiene que ser también tiene que ser rentable, ¿no? Tiene que ser rentable, pero tenemos que tener la visión de largo plazo, y sobre todo tenemos que tener unos efectos concretos, medibles, y que tengan impactos en nuestro día a día. Por lo tanto, yo creo que la oportunidad es clarísima. Además, España se ha posicionado recientemente ha habido una subasta del Banco del Hidrógeno a nivel europeo. España ha sido ha sido la localización con los proyectos más competitivos a nivel europeo, con precios muy por debajo de con precios de coste de producción de hidrógeno muy por debajo de otras localizaciones como Alemania, Francia y Suecia, por ejemplo, con lo cual estamos en el mapa, tenemos la oportunidad, y yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad y desarrollo sostenible, pues es un tren que no podemos dejar pasar. Decías, María Teresa, que la sostenibilidad debe ser rentable, era uno de los puntos que comentabas. Daniel, al respecto, ¿cómo podemos sacar el máximo beneficio de las energías renovables en las comunidades locales?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar. Desde el punto de vista, ENGIE es una compañía tradicionalmente gasista con 180 años de historia que en los últimos 10-15 años ha empezado a virar a integrar las energías renovables. La sostenibilidad es cuestión de moléculas verdes, como comentaba ahora Maite, y por supuesto también de electrones verdes, ¿no? Entonces, de cara a la producción de electricidad en parques eólicos, parques fotovoltaicos, la tenemos típicamente descentralizada en lugares de eso que llamamos la España vaciada. Bueno, la transición energética, la sostenibilidad, permite que esa España vaciada evolucione hacia la España ilusionada. ¿Por qué ilusionada? Fijaros, en un parque eólico de tamaño medio de unos 30-40 megavatios. Hablamos de 50-60 empleos en la fase de construcción, 4 o 5 empleos directos en la fase de explotación. Hablamos de una recaudación a través de impuestos de unos 2 millones de euros en la fase de construcción y una recurrencia de 200.000, 300.000 euros anuales en la fase de explotación, con lo cual esas energías renovables, apoyándose en las comunidades locales, generan oportunidades, generan futuro a nivel de empleo, a nivel de talento y a nivel de recursos para desarrollo de esas comunidades. Las compañías, los desarrolladores, los sponsors, siempre tenemos que hacer esfuerzos en contar esto, en desarrollar este talento, este impulso económico, este impulso de infraestructuras, como comentaba Maite, de una manera responsable, estando en el territorio desde el minuto uno, explicando, contando con ese talento local, con ese empleo local y con el desarrollo de esas comunidades locales. A partir de esos sectores pueden surgir otro tipo de colaboraciones a nivel municipal, a nivel de diputaciones, a nivel de formación, por ejemplo, en escuelas de FP, en institutos de la zona, universidades, etcétera. Con lo cual, es una manera de generar oportunidades y generar valor de una manera muy concreta. Obviamente, las compañías tenemos que ser muy responsables en explicar esto muchas veces desde el minuto uno, acercándonos a esas comunidades. Pero la creación de valor está muy clara en los vectores que te he comentado. Generar oportunidades, generar valor. ¿Cómo pueden las ciudades, las comunidades aprovechar esas energías renovables para convertirse en modelos? Bueno, en el entorno de las ciudades, digamos que el reto es un poco diferente porque muchas de las infraestructuras ya las tenemos desarrolladas, con lo cual ahí tenemos dos dimensiones. En zonas o en expansión, en nuevo crecimiento, por ejemplo, Madrid tiene diversos ensanches alrededor, probablemente el más conocido, Madrid Nuevo Norte. En este crecimiento de las ciudades hay soluciones de redes de calor y frío que ayudan a optimizar la construcción de edificios. Es decir, las redes de calor y frío te permiten generar aire frío, aire caliente, agua fría, agua caliente desde una caldera central, de manera que los edificios en su construcción pueden rebajarse un 20, un 30% de cara a esa eficiencia económica que te da la red distrital. Y luego hay una parte muy importante en las ciudades del reto que nosotros llamamos conductual o individual. ¿Qué parte nos toca a cada uno de nosotros a la hora de incorporar hábitos sostenibles, a la hora de reciclar, a la hora de utilizar transporte público, a la hora de utilizar el vehículo privado, etcétera, etcétera? ¿Dónde podemos acompañar a las compañías? Por supuesto, con infraestructuras como las que ya comentaba, pero también con iniciativas que acompañen a colectivos públicos, privados, asociaciones, a trasladar a nivel conductual, a nivel individual, el reto de la descarbonización, el reto de la sostenibilidad. Al final, si la parte individual, la parte que nos toca a cada uno de nosotros, falla, probablemente todo lo que podamos hacer a nivel político, a nivel regulatorio, a nivel de empresas, no será suficiente de cara a ese mundo neutro en carbono al que aspiramos en 2050. María Teresa, ¿estás de acuerdo con lo que dice Daniel, esa importancia de lo individual? Totalmente, o sea, yo creo que es fundamental una concienciación ciudadana de lo que es la sostenibilidad, y los hábitos son indudablemente un primer paso sin el cual va a ser muy difícil que las ciudades aprovechen y adopten tendencias de sostenibilidad. Y luego yo creo que cada ciudad, pues bueno, hay que estudiar el encaje con las características específicas, ¿no? Yo añadiría lo que ha dicho Daniel, que hay oportunidades muy claras, como ha dicho, la eficiencia es lo primero, o sea, concienciación en eficiencia energética, en menor uso energético, usar transporte público, etcétera. Pero en la movilidad, en el transporte, hay una oportunidad clarísima. El virar de los combustibles tradicionales o fósiles a gases renovables, incluso flotas que tenemos cautivas en las ciudades, a nuevos combustibles, como pueden ser el hidrógeno, puede
suponer un plus en la sostenibilidad y en la reducción de emisiones de las ciudades, aparte, por supuesto, de todo lo que de todos los hábitos y de toda la penetración de nuevas tecnologías en el ámbito residencial comercial que bueno, está ahí, ¿no? Pero el tema de la movilidad y de la adopción de nuevas tecnologías y nuevos combustibles en movilidad va a ser muy relevante en las ciudades y va a marcar una diferencia, sobre todo en reducción de emisiones y en sostenibilidad. Pues precisamente vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Narciso, en representación de Akbar, le queríamos preguntar, estas nuevas tecnologías aplicadas a la industria, a la agricultura, ¿cómo pueden mejorar en el uso que estamos haciendo del agua y cómo puede afectar esto también a los ecosistemas? Bueno, lo primero, gracias a Forbes por volvernos a invitar. Siempre es un placer el estar aquí. A mí me gusta mucho principalmente porque puedes ejecutar aquello o puedes practicar aquello que decimos que es la escucha activa. Me gusta mucho el venir a escuchar. No sé si a explicar es tan valioso como el de escuchar todos los ejemplos que vamos hablando. En particular con la pregunta que me trasladas, ¿no? La agricultura, todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Si hablamos de mitigación, hablamos de energía, sí que es cierto que cuando queremos cumplir ese mix de 2050, hay una parte de la tecnología que todavía está por desarrollarse. Esto espero que los ponentes que son expertos también lo puedan decir. En el caso del agua no es así, hay mejores noticias. ¿Por qué? Porque tenemos todas las tecnologías ya para poder cumplir tanto con cualquiera de los compromisos que se hablaban antes del Corporate Sustainability Reporting Directive que se va a imponer ahora desde el 2024 y ya vamos a tener la obligación en Europa. Todo lo que tiene que ver con la energía, con la agricultura regenerativa, también tenemos la tecnología para esa reutilización del agua, reutilización de los fertilizantes, todo lo que tiene que ver con la siembra con procesos que están relacionados con genética. Y luego, por las ciudades, por último, también tenemos todas las tecnologías relacionadas con las ciudades. No es que solo lo tengan una determinada empresa, existen todas las empresas que pueden desarrollar diferentes tecnologías. Entonces, yo creo que hay buenas noticias. Lo que necesitamos que es esa mezcla de concienciación. Las encuestas que tenemos, hace poco publicamos en Veolia una encuesta mundial de más de 26 países que reflejan que en todos los países están por encima del 80%. La respuesta de todos los países, 26 países en todo el mundo, en todos los continentes, toda la ciudadanía está concienciada de que está afectada por lo que tiene que ver con el cambio climático. Tenemos la tecnología, tenemos la concienciación, lo que tenemos que hacer es establecer esas uniones. Y yo creo que tenemos una mesa excelente porque la unión, que es lo único, por terminar esta primera intervención, la unión, lo que hay que demostrar, esa concienciación, si tienes la tecnología, tienes las soluciones, tienes la concienciación de la población, es que es rentable. Y yo me he quedado afónico diciendo en todos los foros que tenéis la amabilidad de invitarme que todas las iniciativas que estamos haciendo, todas son rentables, pero no un poco, extremadamente rentables. Y lo quiero retratar así, extremadamente rentables. Eso sí, tenemos que salir cada uno de nuestro nicho. Hay que ver la rentabilidad que damos al global de la sociedad y no solo exclusivamente a mi entorno. Y hablo de un ejemplo rapidísimo y concreto. En Barcelona, la reutilización del agua regenerada en Barcelona supone en estos momentos hoy el 25% del agua suministrada a todo el entorno metropolitano de Barcelona. Si no hubiera habido esta regeneración de energía, Barcelona hoy estaría con restricciones, pero restricciones muy críticas, extremadamente críticas. Cuando tenemos que tomar las decisiones para hacer las infraestructuras, hacemos muchos cálculos, si es caro, si es barato. El precio de dejar a una ciudad como Barcelona con todo su entorno industrial, turístico, sin agua, imagínense, en el verano eso no se puede ni medir. Entonces ya no habría dinero para pagar lo que hiciera falta para resolverlo. Es rentable el hacerlo, extremadamente rentable, pero hay que medir todos los efectos, no solo de cada uno de los nichos. Bueno, ya saben que Cataluña, Andalucía, muchos puntos de España han sufrido una de las peores sequías que está sufriendo nuestro país en las últimas décadas. Por eso mesas como esta para hablar de estos impactos, de la importancia del agua, son fundamentales. Narciso, queríamos seguir hablando contigo para que nos dijerais también desde vuestra empresa qué iniciativas, qué estrategias estáis llevando a cabo, por ejemplo, por esas depuradoras, cómo están usando los residuos para precisamente generar energía. Te lo voy a decir en colores y rápido para Genial. Ayudar con el tiempo. Lo primero, voy a empezar por el amarillo. El amarillo es el del plástico, el del contenedor amarillo. Tenemos los ejemplos de que el 100% es economía circular, que es regenerativa. El 100% de lo que interviene, por ejemplo, en nuestras
plantas que tenemos en Sevilla y en Torrepet, en Extremadura, el 100% de lo que entra es plástico de los contenedores amarillos. 100% de los envases. Y lo que reutilizamos es el 100% en productos como bolsas, como tuberías, como otra serie de material de plástico para otras industrias. 100%. Amarillo. Azul, agua. Acabo. Papel, ¿no? Si vamos con la regla de reciclaje. Bueno, no, pero ahora me preguntaste por ahora el agua. Me paso sí. del plástico al azul, ¿no? Bueno, pues yo soy con lo que tú quieras. El azul del agua, lo acabo de decir. Tenemos el 100% la capacidad de regenerar, el 25% es porque no hicimos instalaciones más grandes, pero la capacidad de regenerar el 100% del agua ya está disponible, ya lo sabemos hacer. De hecho, en región de Murcia, que me preguntabas antes, el 100% del agua se regenera para utilizar en la agricultura intensiva de Murcia. Para mí es un hito europeo seguro, y quien dice europeo es mundial, ¿no? Sabremos lo que eso significaría, por ejemplo, en la escasez de agua que hubo en California, en las sequías de esto. Es decir, azul, 100% del agua regenerada, es posible y además hay ejemplos concretos. Tercero, por seguir con los colores, que me los estoy inventando ahora, el tema del marrón, que me decías y no decir papel. Marrón, por ejemplo, cuando diseñamos una estación de tratamiento nueva de agua residual, no hablamos de depuradoras. Eso en nuestra terminología no existe. Hablamos de biofactorías. ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando es qué es lo que vamos a hacer para generar con el residuo que nos llega. Y estamos diseñando. Marrón. Tenemos la biofactoría del Gran Santiago en Chile, una ciudad de 8 millones de habitantes, producen 1.050 toneladas de residuo orgánico al día desde las biofactorías, lo que diríamos antes depuradoras. Producen esto, es decir, más de 365.000 toneladas. Esto lo estamos transformando en fertilizante, no en uso agrícola, en fertilizante. Se pone en saquitos y se pone en los supermercados, en los centros comerciales, lo tenemos como fertilizante para, puede ser para el campo, para la agricultura, para los jardines, para lo que sea. Normativa de fertilizante, insisto, normativa de fertilizante. Ninguna diferencia con el fertilizante químico de otro tipo. Marrón. Y por acabar, póngale el color rojo con energía, por acabar con el rojo de energía, siguiendo el criterio de ese, si no me recuerdo mal, entonces, con el de energía, las biofactorías nuevamente, antiguas depuradoras. Granada, por no ir tan lejos, la biofactoría del Gran Santiago está vendiendo gas natural, antes estaba Nuria de Naturgy, está vendiendo gas natural a la red. No biogás, no es gas natural, sin ninguna diferencia con respecto al gas natural licuado que llega al puerto de Valparaíso en Santiago, en Chile, y luego lo impulsa a Santiago, o lo llevan en camiones. Ninguna diferencia. Desde el ámbito de la antigua depuradora, de la biofactoría, impulsando todo ese gas natural directamente a la red de los clientes. Gas natural. Y hablando de energía, caso de Granada. Granada es un caso, para mí, paradigmático mundial. Y por finalizar, lo que antes teníamos de consumo, que necesitábamos para tratar el agua residual de los 550.000 habitantes que componen todo el área metropolitana de Granada, todo eso ahora está generando energía. Consume cero. Estamos vendiendo un 37% de la energía de lo que necesitamos, es decir, decimos un 137%. ¿Cómo? Es muy fácil de ver, lo va a decir este caso rojo. 10 gigavatios hora que consumían hace 10 años. Lo reducimos el consumo a 4,5. 4,5, eso es en eficiencia, como hablaban antes. Bajamos a 4,5. Y hemos ido generando más capacidad con codigestión, con residuos de otras industrias, de la láctea, que incorporamos a las instalaciones, generamos más gas, que a la vez podemos alimentar nuestro propio tratamiento y vendemos al exterior cuando tenemos un 37%. Durante 344 días, quiero recordar, hemos vendido energía. El resto es mantenimiento. Esos son los ejemplos. Amarillo reciclado del 100% del plástico, azul reciclado del agua, como dije, marrón para todo el tema de fertilizante y rojo para el tema de la energía. Se puede hacer y es rentable. Bueno, lo del papel era para que supieras que yo también reciclo, ¿eh? Vale, perfecto, está muy para bien. que lo vieras. Todos lo tenemos que hacer. Efectivamente. Bueno, en Akbar apostáis por la sostenibilidad, también en la Fundación Ibercaja, Jaime. Y en este sentido es muy importante el proyecto Mobility City. Querríamos que nos hablaras de este proyecto tan interesante y cuál ha sido su impacto. Muy bien, pues muchas gracias a Forbes y gracias a Paula, a los compañeros de mesa. Mobility City es un proyecto que impulsa Fundación Ibercaja, lo hace en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, y tiene una expresión física que es la utilización de un espacio bastante singular, que es un pabellón puente, un edificio sobre el río Ebro que se construyó para la Expo del 2008, una Expo que además
versó con algo que tiene mucho que ver con estas jornadas, que es Agua y Desarrollo Sostenible. Entonces la entonces Caja de Ahorros, Ibercaja, se comprometió a utilizar, devolviendo al uso ciudadano, este espacio. Para ello, claro, había que buscar una temática que tuviera que ver con una de las tendencias de cambio que se estaban produciendo en la sociedad desde un prisma económico y social, y se vio que la movilidad sostenible era un eje fundamental en este cambio. Y lo era no solo porque nos estuviéramos poniendo de acuerdo desde el punto de vista institucional, empresarial, yo diría también social y cultural, sino porque no existían estos lugares para hacer una divulgación activa de la movilidad sostenible, entendiendo la movilidad sostenible no solo como, a veces se simplifica, la movilidad eléctrica, sino la movilidad avanzada, automatizada, conectada, con un uso eficiente de los medios desplegados, y hacerlo además con ese adjetivo, con ese sustantivo adjetivado que sería city, porque la movilidad y la ciudad están indisolublemente unidas. Al final, las ciudades en las que vivimos son producto de dos grandes artefactos de la movilidad. Uno fue el coche, que permitió extenderlas horizontalmente, y otro fue el medio de transporte más utilizado todos los días en el mundo, que es el ascensor, ¿no?, que nos permitió elevarlas sobre el suelo, ¿no? Entonces, con esas dos ideas, Mobility City, el espacio Pabellón Puente, es un lugar donde todos los años, llevamos año y algo, aspiramos a crecer incluso en ese número. Nos visitan más de 200.000 personas, agrupadas en diferentes actividades de todo tipo, actividades infantiles para niños, concienciar a las nuevas generaciones, y actividades profesionales. Es complejo el proyecto en cuanto a que vas con un público muy amplio, pero tematizando esas actividades conseguimos impactar sobre ellas. Además de todo lo que hacemos en el espacio Pabellón Puente, también intentamos hacer una labor activa de divulgación y concienciación con la movilidad sostenible. Curiosamente, no conocía lógicamente el vídeo, pero tenemos algunos espacios divulgativos en medios de comunicación, por ejemplo en Radio Nacional de España. Esta semana hablábamos de la huella de carbono en la competición automovilística y los planes que está desarrollando la Federación de Automovilismo para minimizar esa huella, y algunas ONGs que están saliendo en el mundo de la competición precisamente para buscar fórmulas de compensación de la huella. Es un ejemplo concreto, pero que sirve para ilustrar que Mobility City no solo es un proyecto confinado en el espacio Pabellón Puente, sino que se proyecta al exterior con este tipo de actividades. Como digo, los datos son importantes, nos está visitando sobre todo mucho público profesional, que encuentra en nuestro espacio un lugar de referencia para generar ese debate abierto, donde, creo que esto es importante decirlo, se está produciendo un importante cambio de roles en los actores que protagonizan la movilidad sostenible. Hasta ahora había infraestructura, constructores de automóviles, usuarios y luego pues, productos o servicios adicionales a la movilidad. Cada uno tenía claro lo que hacía, pero esto ya no está tan claro. El que vende coches, por ejemplo, está pensando si tiene que vender coches o tiene que vender kilómetros, es decir, servicio. No solo fabricarlos y venderlos, sino cómo los vende, ¿no? O, en otro orden de cosas, el que era, por ejemplo, la aseguradora clásica de los vehículos, que aseguraba los vehículos como aseguraba otros activos, pues ahora está pensando en cómo hacer, por ejemplo, seguros flexibles, cómo aportar otros servicios de valor. En definitiva, se está produciendo un cambio que no solo tiene que ver, muchas veces se simplifica la movilidad sostenible con la movilidad eléctrica, que si queréis también podemos hablar un poco de ella, pero es un ámbito mucho más amplio y donde impactan sectores que no parecen interpelados directamente por la sostenibilidad y, sin embargo, lo están de manera muy clara. Hablabas de cambio de roles en ese análisis después de ver esos datos, ¿no?, del proyecto Mobility City. No sé si podríamos profundizar un poquito más en ese futuro de la movilidad sostenible. Hablabas, ya te comento, de ese cambio de roles, ¿no? Muy bien. Yo creo que en la movilidad sostenible hay como varios atributos, ¿no? Por un lado, tiene que ser una movilidad limpia, y para eso la electromovilidad va a jugar un papel esencial, aunque no va a ser solo la tecnología eléctrica la que va a permitir movernos en el futuro. Se ha hablado aquí ya de hidrógeno, de gas, hay otras tecnologías. De hecho, hay dos grandes bloques, ¿no?, que muchas veces se enfrentan dialécticamente respecto de la movilidad sostenible, y es si lo que miramos es la última línea, neutralidad tecnológica para conseguir un objetivo,
o si la electromovilidad es un fin en sí mismo y soslaya todo lo demás, ¿no? Este es un debate, pero habría que montar otra mesa para esto destinada a este tema, ¿no? Pero sí que hay 3 cuestiones básicas. Primero, la movilidad, como digo, tiene que ser limpia. La segunda, tiene que ser conectada. Tiene que ser una movilidad conectada, eficiente. La conectividad lo que va a permitir es un uso adecuado y profundo de todos los medios disponibles. Luego tiene que ser una movilidad que sea respetuosa con algo que impacta sobremanera, que es la utilización del espacio público. Al final, la movilidad también genera unos impactos no solo en emisiones, etcétera, sino unos impactos en ocupación de espacio. Estamos viendo cómo se está produciendo una transformación radical de las ciudades hacia una movilidad sostenible, donde este concepto de segmentación de usos de la ciudad se va diluyendo. La ciudad tiene algo muy interesante, que es la densidad, que es como su virtud, y tiene un vicio, que es la distancia. Entonces, tener las dos cosas, que es lo que pasa siempre con esto de la sostenibilidad, ¿no? Todo el mundo odia a los raros, pero todos queremos ser originales, ¿no? Como dice una canción muy interesante que se podría aplicar como lema de la sostenibilidad, ¿no? Pues pasa lo mismo en el ámbito de la ciudad. Y luego, además de sostenible, limpia y conectada, tiene que ser una movilidad accesible. Estamos viendo como una barrera clara para la electromovilidad está siendo el precio de los vehículos eléctricos, que todavía es muy alto y es superior al de los vehículos térmicos. Estamos viendo también la disponibilidad de puntos de carga. Se ha hablado ya esta mañana aquí de esto, de qué nos sirve intentar promover mucho el vehículo eléctrico si luego no lo podemos cargar. Una tercera barrera es la autonomía. Todavía las autonomías de la energía almacenada en los vehículos limita los alcances que son necesarios, sobre todo en un país como España. España no es Holanda ni es Bélgica, es un país mucho más grande, es un país que es verdad que es un país de ciudades, pero que ocupa mucho el territorio, que tiene distancias importantes, 500.000 kilómetros cuadrados. Y luego hay un factor que se dice poco en estas charlas, siempre se habla de estos 3, precio, autonomía y disponibilidad de puntos de carga, y es el alto coste que todavía tiene la recarga pública. Cargar el coche en casa es barato. Te enchufas a la red, pagas, la verdad es que es una maravilla porque puedes cargar con autonomías razonables para un uso urbano. Pero hay un factor muy importante y es que la indisponibilidad de puntos de carga pública de más de 250 kilovatios, 150, que sería lo que haría que pudiera haber cargas rápidas en 15-20 minutos, está haciendo que los precios sean muy altos. Yo vengo de Zaragoza. Si tuviera que venir en coche eléctrico y cargarlo a mitad de trayecto, hay 2 o 3 sitios clásicos para parar, me costaría 40 euros. Es decir, me costaría casi un depósito de gasoil. Y esto tampoco se sabe. Y esto, claro, luego la gente pregunta, ¿por qué este mes de mayo en España se han vendido menos coches eléctricos que en el mes de mayo del año pasado? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? El responsable de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones de España, os recuerdo que es el 8% del PIB, de ahí salen muchos impuestos y nos pagan muchas fiestas los constructores de coches en este país. El otro día dimitió el presidente, lanzó un poco un speech de dimito porque no estamos encontrando apoyo público para Ayer hubo una decisión algo tímida, que, a mi juicio, que fue ampliar el plan MOVES. Es evidente que hay países que están obteniendo, gracias a una fiscalidad y a una simplificación administrativa mayor, están obteniendo resultados mejores en la electromovilidad. Estamos a la cola. Si queremos cumplir con los objetivos del Fit for 55 y otros, va a ser complicado hacerlo si no nos ponemos las pilas. Y como digo, pues, aunque no es el único factor, sí que la electromovilidad va a ser fundamental en la movilidad sostenible. De todo esto va nuestro proyecto, de intentar explicar esto a los ciudadanos, hacerlo de una manera proactiva, buscando el objetivo de que se produzca esa transición y de que todas las personas y empresas que se acercan a nosotros pues puedan ver en el proyecto un lugar precipitador del cambio dentro de la misión que tiene la Fundación para conseguirlo.
De esto que comentabas de los coches eléctricos, ¿verdad? Tan de actualidad estos días, ahora que comienzan todos los viajes de vacaciones, la gente que tenga coches eléctricos, a ver cómo se las ingenia para llegar a sus lugares de destino. Se nos va acabando el tiempo. Os iba a pedir ahora un repaso empresa por empresa, organización por organización, de cuáles son vuestros proyectos estrella, ¿no? Para apostar por la economía circular, la sostenibilidad, también las colaboraciones con otras entidades. Os voy a pedir más o menos como 2 minutos por respuesta para cada uno para ajustarnos un poco al tiempo. Empezamos, si te parece, por ti, María Teresa. Bueno, pues yo ya he comentado que la sostenibilidad es algo transversal a toda nuestra estrategia y yo diría que a todos nuestros proyectos y a todo lo que hacemos. Ya he mencionado los proyectos en los que estamos para promocionar esta sostenibilidad. Básicamente estamos en proyectos de hidrógeno, Red Troncal Española, H2Med, y también hemos firmado el Pacto por la Economía Circular. Y ahí tenemos una serie de iniciativas como pueden ser aprovechamiento energético en nuestras plantas de regasificación. Recibimos GNL, gas natural licuado, que está a temperatura criogénica de menos 160 grados y en nuestras plantas aprovechamos ese frío residual en el proceso de regasificar ese gas, de volverlo a poner en fase gaseosa una vez que lo hemos recepcionado en fase líquida, y eso nos sirve para aumentar la eficiencia energética y aprovechar ese frío en otras industrias. Tenemos el 100% de la energía eléctrica que consumimos, la consumimos con garantías de origen renovable eléctrico, y aparte tenemos un foco muy claro en el uso de energías renovables. En este sentido estamos promoviendo, y los proyectos que he mencionado antes están en línea completamente con este objetivo, promoviendo el uso de los gases renovables a través de nuestras infraestructuras, en la penetración de esos gases renovables, de esas energías renovables en el sistema gasista español. Y un ejemplo son estos proyectos, por supuesto. Narciso, desde Agbar. Yo diría 2 aspectos. Uno, en primer lugar, ¿no? Estamos aplicando en todos los ámbitos de los sectores, incorporando la revolución que va a ser la inteligencia artificial. A mí me gustaría también trasladar que tenemos que incorporar en todos nuestros modelos de futuro la inteligencia natural y todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza que ya existen, que están comprobadas porque funcionan en la naturaleza. Hay que ser capaces también de integrarlas en nuestros modelos de negocio. Eso es uno. Y el segundo aspecto que yo destacaría es que todas las compañías nos hemos puesto de acuerdo. Hay una gran colaboración, administraciones, para todo lo que tiene que ver con mitigación al cambio climático. La mitigación al cambio climático centrada en este parámetro que nos hemos dotado todos de una manera, bueno, digamos que más o menos voluntaria, que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono. Es un convenio que hay, no es que sea una relación directa, sino un convenio. Yo creo que ahora tenemos que poner el foco en adaptación al cambio climático. Todas las medidas que tengan que ver con adaptación al cambio climático, yo les hago una apuesta o un pronóstico que lo lanzo al público en general. Yo creo que el parámetro que va a medir el comportamiento, el compromiso de toda la industria, de la administración pública con la adaptación al cambio climático, va a ser el agua. Esa es mi apuesta. Pues esa es la apuesta por parte de Narciso. Daniel. Cuéntame. Muy bien, bueno, desde Engie en España el objetivo es seguir creciendo en los diferentes vectores de actividad que tenemos y acompañando un poco el proyecto país. A fin de cuentas, el Plan Nacional de Energía y Clima de España, la ambición política de nuestro país, está en vanguardia de la Unión Europea y así lo ha reconocido la propia Unión a la hora de calificar el Plan Nacional de Energía y Clima que se presentó el verano pasado. El borrador este verano deberá de consolidarse. Coincido plenamente con lo que comentas, Jaime, un poco entre ideas. Hay un reto regulatorio, un reto administrativo que debería acompañar al reto político, ¿no? Nadie duda en el objetivo, pero digamos que los procedimientos administrativos que tenemos en el medio parece que no acompañan todavía esa velocidad. Dicho esto, en España hay ambición política, hay talento, hay recurso, hay conocimiento tecnológico. Ya hay una historia de éxito en cuanto a la transición hacia renovables que se hizo en la primera década de este siglo, con lo cual nuestro objetivo es seguir creciendo. En energías renovables tenemos 1.800 megavatios a día de hoy, el objetivo es tener 3.000 en el año 2026. En cuanto a descarbonización de las ciudades, tenemos las redes de calor y frío más grandes de España, en Barcelona, en Zaragoza, Palencia, Pamplona. Tenemos proyectos en otras ciudades con un foco muy importante en la expansión que tenga Madrid y Madrid de Nuevo Norte y, por supuesto, y hemos hablado a lo mejor menos del tema, acompañar a la descarbonización de la industria. Al final, el sector del agua, sector eléctrico, sector gasista, llevamos mucho camino andado, pero si no conseguimos desfosilizar, si me permitís
un poco quitar esa molécula de CO2 en diversos sectores industriales de actividad, y en el sector transporte no llegaremos a los objetivos. En ese sentido, tenemos una serie de alianzas con Heineken, que antes estaba por aquí, Carmen Ponce, con Alier, con una serie de industrias que están apostando por consumir tras transitar hacia un calor de origen renovable a partir de biomasa, a partir de energía termosolar, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, tenemos proyectos de la mano de diversas industrias para que aparezcan esas moléculas verdes, esos electrones verdes. Jaime, nos estabas comentando ya antes, escuchábamos pues, ese proyecto también desde la Fundación Ibercaja de Mobility City. ¿Qué otros proyectos tenéis en marcha y qué otras colaboraciones tenéis con entidades? Yo personalmente tengo bastante con Mobility City porque es un puente de 7.000 metros cuadrados que hay que abrir todos los días, los fines de semana, para conseguir movilizar esas 200 y pico mil personas al año y que salgan todos con una sonrisa y con alguna idea. Yo con esto ya me conformo. Pueden ser hasta malas ideas, pero por lo menos que salgan con alguna idea, es decir, provocar ese debate cuando se conoce nuestro espacio, cuando se ve el puente y cuando se participan algunas de las actividades que proponemos, ¿no? Durante este verano, por ejemplo, como consecuencia del bajón de la actividad profesional, pues van a pasar cientos de niños a fabricar cochecitos eléctricos, a conocer proyectos. Si esto les inspira y de ahí sale un ingeniero que además viene con una conciencia de electrificador, pues será muy bienvenido. Yo creo que al final esto es un camino que hay que hacer con pequeñas acciones porque lo estamos viendo esta mañana, ¿no? Esto es cosa de todos, cosa de muchos sectores que estamos interpelados entre nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo algo importante y es no desnaturalizar la filosofía de nuestro espacio, donde lo que intentamos hacer es mostrar que hay una tecnología que habilita el cambio, hay una regulación que no obviamos, que lo posibilita o no, pero que al final el ciudadano decide. Este orden, tecnología, regulación, valores, representado en el puente, representado también en todo nuestro discurso, en las actividades que llevamos a cabo, es lo que creemos que puede contribuir dentro de la misión de Fundación Ibercaja a que Mobility City sea un proyecto apreciado y sobre todo también, más allá de transferir a la sociedad así en su conjunto, acompañando en determinadas actuaciones a los sectores económicos, a las grandes empresas, a las administraciones que se nos acercan para trasladar esa idea de cambio a la sociedad. Yo creo que este es un papel importante, es un papel que se puede reservar la Fundación porque tiene en su misión esa cuestión relacionada con el desarrollo territorial y en este caso con el apellido de la movilidad y por lo tanto consideramos que, bueno, que hay que seguir profundizando. Llevamos tiempo con el proyecto, pero año y medio de puertas abiertas desde que inauguró el espacio el rey Felipe VI en febrero del año pasado y por lo tanto bueno, estamos en esa fase todavía de propulsión, ¿no? Pues nos quedan 3 minutos y los quiero aprovechar. Me vais a perdonar, de formación profesional, periodista. Os voy a pedir un titular, una frase titular, nada, 30 segundos a cada uno de lo que habéis dicho en esta mesa redonda. Jaime, empezamos contigo. Bueno, pues yo diría que la movilidad sostenible es uno de los ejes principales para conseguir realmente la sostenibilidad de la economía, de la sociedad. La movilidad no es un fin en sí misma, pero es necesaria para todo lo demás. Y yo diría, la movilidad sostenible es aquella que garantiza las necesidades que tenemos hoy nosotros para movernos, para desplazarnos, sin comprometer las necesidades que tendrán en el futuro los que lleguen, ¿no? Daniel. España es el país, la geografía de Europa más atractiva para hacer realidad la descarbonización, para hacer realidad la sostenibilidad. Es un reto que nos compete a todos, a nivel administración, a nivel empresas, a nivel ciudadano, sin distinguir o sin diferenciar tecnologías. Todos sumamos, todos aportamos y todos hacemos falta a la hora de hacer realidad la descarbonización. Narciso. Titular. Eres el tercero, has tenido tiempo para pensar, ¿eh? Pero Jaime no lo ha tenido. El agua representará para la adaptación al cambio climático lo que las emisiones de CO2 representan para la mitigación al cambio climático. María Teresa. Pues yo diría que los gases renovables y el hidrógeno representan una oportunidad indiscutible para la descarbonización y la sostenibilidad europea, española y local. Pues María Teresa, Narciso, Daniel, Jaime, muchísimas gracias por vuestras reflexiones y gracias a Forbes por hacer posible esta mesa de estrategias para un futuro sostenible, impulsando el cambio. Gracias.
Gracias.